escuchado acerca de esta enfermedad? ¿Tienen una idea? ¿Han escuchado algo? Sí, bueno, Doc, el esófago de Barrett se considera como una metaplasia intestinal en donde algo histológicamente que se caracteriza porque aquí va a haber células caliciformes. Algo importante del esófago de Barrett es que pueden haber varios factores de riesgo para que se desarrolle por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, la edad que sea mayor de 60 años. Y algo importante también es la clasificación que se da al esófago de Barrett. Muy bien. Ok. Entonces vamos a empezar. Como dijo su compañera, es el cambio del epitelio del esófago distal. Por lo general, el epitelio del esófago distal es de un color blanco anacrado, ¿sí? Y el epitelio de la mucosa del estómago o gástrica es un de color rojizo, de color salmón, ¿sí? Entonces es cambio en el epitelio del esófago distal de cualquier longitud que puede ser reconocido mediante endoscopía como una mucosa de tipo lunar y es confirmado histológicamente como metaplasia intestinal. Aquí podemos observar en la gráfica que regularmente la línea Z suele estar aquí localizada, pero ahora está como desplazado. Se ven como en una especie de prolongaciones, entonces se pueden percatarse. Hay unas prolongaciones de manera de islotes o de lenguas, ¿sí? O sea, la mucosa gástrica o intestinal, en este caso, hay un cambio de coloración en el esófago distal, ¿sí? Ahora, la metaplasia de Barrett se ha convertido en un criterio histológico más que endoscópico. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que veamos en la endoscopía el esófago distal con estas prolongaciones, con este cambio de coloración de la mucosa, debe ser confirmado mediante histología, ¿no? Por eso se debe a todas estas lesiones, se debe biopsiar, ¿no? Ahora, al hablar un poco de la historia natural del esófago de Barrett, podemos mencionar que el reflujo gastroesofágico siempre va a estar involucrado en ese tipo de lesiones, ¿sí? En un principio va a haber una metaplasia intestinal en el esófago distal, pero si el reflujo continúa, sigue siendo crónico, el paciente por más no trata de hacer las medidas, de tomar en cuenta o de llevar a cabo las medidas higiénico-dietéticas o no consume los fármacos que permiten que baje la acidez estomacal, se pueden producir displasias de bajo y alto grado. Ojo, esta displasia de alto grado ya es el paso previo a la formación de un adenocarcinoma de esófago. Por eso hay que tener mucho cuidado a esta lesión del esófago de Barrett, ¿no? Hablamos un poco de la epidemiología. Es 2 o 3 veces más común en los hombres comparado con las mujeres y una ligera prevalencia en pacientes de la raza blanca, ¿no? En comparación con hispanos y asiáticos, ¿no? Y todavía no, por causas no conocidas, la prevalencia suele ser mucho más baja en los pacientes de edad, de raza negra, ¿no? Factores de riesgo. Muy importante tener en cuenta esto. La edad avanzada, ¿sí? La edad avanzada que puede producir eventos de reflujo. Por incompetencia del esfínter esofágico inferior, el sexo masculino, la raza blanca, el ERGE o el reflujo de larga evolución, la hernia hiatal, que ya habíamos hablado de este desplazamiento de la unión esófago-gástrica, la obesidad, el tabaco. Y en cambio hay circunstancias que pueden reducir su incidencia, como por ejemplo la dieta rica en frutas, verduras, vegetales, en moderada cantidad de vino, podrían en algo reducir. Como pueden observar, sobre todo en lo de la dieta, son las mismas indicaciones dietéticas para disminuir cualquier síndrome tumoral con factor de riesgo, ¿no? De todos estos factores, el que más está asociado, el que más está involucrado es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahora, al hablar un poco de cómo evoluciona esto, hay dos circunstancias. Un paso uno, que es la transición de la mucosa escamosa del esófago por una mucosa columnar, ¿sí? ¿Debido a qué? A la presencia de alergia, ¿no? Ese reflujo que siempre va a ser un factor de riesgo. Asimismo, cuando hay una distinción gástrica puede haber aborramiento del esfínter esofágico inferior y la exposición de la mucosa escamosa
del esófago al contenido gástrico con ácido, sí, va a ser un factor de riesgo relevante. Ahora, ese es un segundo paso. Debido a esa exposición crónica del ácido, se va a producir cambios a nivel de la arquitectura de la célula o de la mucosa. Es decir, va a haber una intestinalización de la mucosa cardíaca, ¿sí? Por lo general, el esófago de Barrett se desarrolla a través de un proceso de metaplasia en el cual un tipo de tejido totalmente diferenciado, es decir, adulto, reemplaza a otro, ¿no? Y como lo hemos mencionado, las células columnares metaplásicas del esófago de Barrett son de alguna manera una forma de adaptación al reflujo crónico que puede experimentar el paciente, sobre todo en el esófago distal, ¿sí? Ya que parece ser más resistentes a la lesión inducida por reflujo que las células escamosas nativas, ¿no? Ahora, si los eventos de reflujo continúan, si ya está establecido este cambio de arquitectura de la célula, se puede producir displasia y transformaciones malignas, ¿no? Como lo he mencionado, el reflujo y las sales biliares pueden causar daños irreparables, pueden causar un daño oxidativo en el ADN celular e inducir rupturas del mismo en las células epiteliales del esófago de Barrett, ¿sí? Los agentes que inducen rupturas de esta doble hebra del ADN se consideran carcinogénicos o carcinógenos, ¿no? Entonces, la combinación de un aumento de la proliferación y apoptosis disminuida permite que se produzcan anomalías genéticas que se desarrollan y acumulan y van a impulsar lo que es el desarrollo de la displasia y a la transformación maligna del esófago. Entonces, el ácido o el reflujo va a contribuir a la aparición de todos estos cambios, ¿no? Bueno, en este cuadro podemos observar las anomalías que pueden contribuir a la enfermedad por reflujo en el esófago de Barrett. Por ejemplo, ¿qué contribuye a que exista más reflujo para que se pueda formar esta lesión y prosecución de ácido con o sin reflujo gástrico? Una hipotensión extrema del esfínter esofágico inferior, mala contractibilidad esofágica, disminución de la sensibilidad al dolor esofágico, disminución de la secreción de la saliva del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Todas estas situaciones van a contribuir de alguna manera a la aparición de ERG, de reflujo, ¿no? Por ejemplo, la hipotensión del esfínter inferior va a deteriorar esta barrera antirreflujo primaria, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una mala contractibilidad esofágica, existe una capacidad reducida para limpiar el esófago de cualquier material refluido, incluyendo el ácido, ¿no? Ahora, al hablar del esófago de Barrett, al hablar de los síntomas son los mismos que aparecen en el ERG, ¿no? Acidez estomacal, el reflujo, etcétera, ¿no? Algunos pacientes pueden asociar a complicaciones propias del ERG, como por ejemplo pueden referir disfagia o dinofagia o algún tipo de ulceración o estenosis esofágica que se produce de acuerdo al grado de afectación de la mucosa. Recuerden que los eventos de ácido que producían en un principio, esofagitis. Esa esofagitis, recuerden la clasificación de Los Ángeles, puede seguir evolucionando y formar úlceras, ¿no? Ahora, estas lesiones ulcerosas en algún momento pueden ocasionar algún sangrado, pueden, pero no es la regla y no es muy frecuente encontrar eso, ¿no? Ahora, es muy importante en el esófago de Barrett evaluar siempre el riesgo de la formación de un adenocarcinoma en los pacientes con esófago de Barrett. Hay factores de riesgo que pueden contribuir a que los pacientes con Barrett formen un adenocarcinoma, ¿sí? El hernia yatal, ¿sí? Recuerden que el hernia yatal produce más reflujo y los eventos de ácido van a seguir dañando el epitelio en el esófago, ¿no? Pacientes
con edad mayor o igual a 50 años, sexo masculino, el reflujo crónico gastroesofágico, no la raza blanca. Aquí ya está involucrado lo que es la obesidad, el tabaquismo, pacientes ya obviamente confirmados con esófago de Barrett, pero especialmente aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de esófago de Barrett, pero continúan o están involucrados aún los factores de riesgo que hemos estado analizando, ¿no? Y hay adenocarcinoma de esófago en un familiar de primer grado, ¿no? Contribuyen todas estas circunstancias a la posible formación de un adenocarcinoma, ¿no? Ahora, como ya hemos venido hablando, el diagnóstico está basado por dos pilares. La endoscopía, en la cual vamos a observar el cambio de coloración de la mucosa, ¿sí? Luego, al ver este cambio de coloración, vamos a tomar biopsias muestras y mediante estas últimas vamos a confirmar lo que es la metaplasia intestinal, ¿sí? Como habíamos hablado, hay que comprobar que el epitelio cilíndrico que cubre del esófago, ¿sí?, es de color, por lo general, escamoso, blanco, pálido, brillante, comparado con el epitelio cilíndrico ya rojizo del estómago, ¿no? Existe un cambio de coloración o una transición del epitelio, ¿no? Entonces, endoscopía digestiva más biopsia, ojo, más biopsia, no solo es la endoscopía digestiva, hay que confirmar histológicamente mediante la biopsia. Es el screening inicial que se puede realizar. Aquellos pacientes que presentan síntomas de reflujo, que los mismos ya están instalados de una manera crónica, ¿no? Especialmente aquellos pacientes que tienen síntomas de ERGE ya mayor a 5 años. Entonces, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico mayor de 5 años, se debe de realizar un screening inicial con una endoscopía más biopsia, ¿sí? Si esa primera endoscopía es normal, no es necesario continuar con otros exámenes, ¿sí? Pero si hay alguna alteración, hay que realizar procedimientos endoscópicos de control posteriormente. Ya vamos a ver más adelante cuál es el tiempo en el que se debe realizar estas endoscopías de control. Ahora, existen algunas tinciones que se pueden realizar cuando se realizan los procedimientos endoscópicos. Tinciones que nos van a permitir, de alguna manera, hacer biopsias más dirigidas, especialmente en aquellas áreas donde sospechamos de la presencia de algún tipo de displasia o transformación maligna. Quiere decir que se realiza mediante la endoscopía esta tinción. En algunas circunstancias, en este caso el azul de metileno o ácido acético no es captado de una manera adecuada por la mucosa, como vemos en las imágenes de la fotografía superior o en la fotografía inferior. Se ven que no hay una adecuada captación de la coloración por parte de la mucosa. En esas circunstancias podemos pensar que existe algún tipo de displasia, algún tipo de transformación maligna. Entonces vamos a dirigir vamos a hacer biopsias más precisas de aquellas áreas que sospechamos que hay alteraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite hacer? Biopsias dirigidas, estas tinciones, que se denomina, como está en la gráfica, en la diapositiva, la cromoendoscopía. Ahora, hay una clasificación del esófago de Barrett de acuerdo a cómo se prolonga. Se puede prolongar se puede dividir según la longitud y según la prolongación de este cambio de la mucosa. Ahora, algunos libros mencionan el esófago de Barrett de segmento largo, mayor o igual a 3 centímetros, todo eso unido desde la unión esófago-gástrica, sí, que se encuentra acá en el fondo o en la parte del esófago distal. El Barrett de segmento corto menor a 3 centímetros de largo y el ultracorto menor a 1 centímetro. Ahora, eso en cuanto a la longitud. Ahora, en cuanto a la prolongación, ¿cómo se puede dar este cambio de coloración? Se puede ver a manera de lengüetas, ¿sí?, a manera de islotes, ¿sí?, o puede por último ser circunferencial, ¿sí?, como una circunferencia, ¿no?, que puede subir y avanzar. También existe una clasificación como la clasificación de Praga del 2004 que nos permite de alguna manera medir extensión de
de este cambio de coloración de la mucosa, ¿no? Lo dividido en circunferencial, todo medido desde la unión esófago-gástrica, ¿sí? Por ejemplo, circunferencial, hasta dónde llega el cambio en toda la circunferencia del esófago, ¿sí? Por ejemplo, de la unión esófago-gástrica ha llegado hasta 2 centímetros, lo podemos denominar de esa manera. Ahora, también se puede dividir de acuerdo a la extensión máxima, es decir, hasta dónde llega esta lengüeta, sí, que puede ser lo principal a dónde llega, ¿no? Aquí tenemos lo que es, aquí tenemos la extensión máxima, ¿sí? Hasta donde llega lo más longitudinal el cambio de la coloración, ¿no? En este caso sería medido de la unión esófago-gástrica serían 5 centímetros, como es en el ejemplo de la imagen. La clasificación de Prada, ¿qué mide? Extensión máxima de la circunferencia y hasta dónde llega la displasia o el cambio de coloración. Ahora, el Colegio Americano de Gastroenterología tiene algunas recomendaciones a aquellos pacientes en los cuales ya hay ese tipo de esófago de Barrett. Por ejemplo, el esófago de Barrett sin displasia se debe realizar 2 endoscopías con biopsia en un año y seguimientos con endoscopías cada 3 años. Ojo, Barrett sin displasia. Ahora, el esófago de Barrett con displasia de bajo grado, se debe realizar ya controles endoscópicos un poco más frecuentes. Por lo menos 2 endoscopías con biopsia en 6 meses. ¿Sí? El seguimiento por endoscopía cada año se debe realizar hasta que la displasia esté ausente en 2 exámenes seguidos, o sea, en 2 endoscopías seguidas. Ahora, para el esófago de Barrett con displasia de alto grado, se debe repetir endoscopía después de la primera a los 3 meses después de haber realizado esta última. ¿Sí? Entonces, estas son las recomendaciones que el Colegio Americano da como pautas para los seguimientos con pacientes con esófago de Barrett. ¿Todo esto para qué? Para controlar y de esta manera que no se forme un adenocarcinoma de esófago, ¿no? Bueno, la displasia, ustedes saben, son los cambios histológicos y de arquitectura de la metaplasia intestinal y es el mejor indicador de riesgo para desarrollar un adenocarcinoma. Ahora, existen algunos protocolos para tomar las biopsias del esófago, ¿no? Por lo general, que recomiendan de los 4 cuadrantes del esófago, ¿sí? Estos son los 4 cuadrantes, imaginémonos, un cuadrante, 1, 2, 3, 4, ¿sí? De 1 a 2 centímetros de cada lesión, ¿sí? De manera escalonada, realizar las biopsias para de esta manera descartar la presencia de displasia de alto o bajo grado. Bueno, de acuerdo a los resultados histológicos, por ejemplo, pacientes con Barrett sin displasia tienen un riesgo de 0,5% anual de riesgo para la formación de adenocarcinoma. Pacientes con displasia de bajo grado, un riesgo de 0,1 a 1,6. Y pacientes con displasia de alto grado, un riesgo anual de 6,6 para la formación de un adenocarcinoma, ¿no? Muy bien, hablemos del tratamiento en el esófago de Barrett. Como hemos hablado, es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo. Lo que habíamos dicho, el alergia de larga evolución, la hernia yatal, la obesidad, el tabaquismo, etc. De todos ellos, el principal factor de riesgo, como ya lo mencioné en algún momento, el reflujo, la nefrea por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, hay que tratar el reflujo. ¿Cómo lo tratamos? Con todas las medidas higiénico-dietéticas que habíamos en algún momento dado mencionado cuando hablábamos de esta patología, ¿no? Elevar la cabecera de la cama de 15 a 20 centímetros, evitar factores que aumenten la presión intraabdominal, no consumir grandes volúmenes de alimentos, sino comidas con poca cantidad, y obviamente, si hay síndrome metabólico, si hay obesidad, sobrepeso, tratar el mismo con la pérdida, ¿no? Hablemos del tratamiento del esófago de Barrett sin displasia o con displasia de bajo grado, ¿sí? Básicamente, aparte de las medidas higiénicas y dietéticas, se deben tratar con inhibidores de la bomba de protones a dosis doble por un tiempo indefinido. Hay pacientes que toman los inhibidores como omeprazol, ensoprazol, etcétera, por 1 año, 2 años, para lograr de esta manera controlar estos cambios histológicos, ¿no?
En pacientes que tienen síntomas del esófago, perdón, de ERGE, se debe consumir prokinéticos que van a ayudar a vaciar contenido gástrico y junto con ello el ácido, ¿no? Porque el ácido que refluye es el que puede molestar o puede causar estos cambios. Ahora, prokinéticos o procinéticos como por ejemplo la metoclopramida, el ondansetron nos puede ayudar, ¿no? Ahora, se han hecho algunos análisis, algunos estudios, por ejemplo, un metanálisis que incluyó 7 estudios en los cuales estaban involucrados 2.813 pacientes con esófago de Barrett y 317 con displasia de alto grado o de algún tipo de adenocarcinoma, y evidenciaron que el uso de IVP se asoció a una disminución del riesgo de desarrollar displasia de alto grado o adenocarcinoma de esófago, ¿sí? Muy bien. Ya hemos hablado de los procinéticos como la metoclopramida, la domperidona, ¿sí? Cuya principal función de estos va a ser vaciar el estómago de los restos de alimentos y obviamente del ácido. Y los IVP, que son los que ya hemos explicado, a dosis, por ejemplo, de meprazol 20 miligramos al día, pantoprazol 40 miligramos al día, ¿sí? Y solo aumentamos las dosis si es necesario para eliminar los síntomas de ERGE o para curar los pacientes que tengan esofagitis por reflujo. Recuerden esa esofagitis de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles en esas circunstancias. Entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes con Barrett sin displasia o con displasia de bajo grado? Primero, medidas higiénico-dietéticas, inhibidores de protones por a dosis dobles por un tipo definido y podemos utilizar los prokinéticos, ¿no? Ahora, hablemos del tratamiento del esófago de Barrett con displasia de alto grado. Ahora, cuando hay displasia de alto grado, estamos ya ante el inicio ya de un adenocarcinoma. Me permiten un segundo, tengo una llamada entrante, ¿sí? Muy bien, continuemos. Entonces, para el esófago de Barrett con displasia de alto grado ya a este nivel ya estamos ante ya la formación de un adenocarcinoma, ¿no? Ahora, el tratamiento endoscópico es válido en estas situaciones, ¿sí? Podemos realizar algunas variantes, aquí les voy a enumerar de manera muy rápida y concisa. Tenemos la resección submucosa. ¿En qué consiste la resección submucosa? Consiste, en primer lugar, en detectar la lesión, ¿sí? Podríamos valernos de la cromoendoscopía al utilizar estas coloraciones, ¿sí? Para realizar las biopsias dirigidas. Confirmamos que hay un esófago de Barrett con displasia de alto grado, procedemos a entrar con el equipo de endoscopía, ¿sí? Instauramos o inyectamos, puede ser cloruro de sodio para elevar la mucosa gástrica donde se encuentra, perdón, la mucosa esofágica donde se encuentra la lesión. Luego, posteriormente, enlazamos esta mucosa porque al inyectar estos agentes se eleva la mucosa y al elevar la mucosa podemos enviar un asa, abrazar la lesión donde está esta mucosa comprometida y realizar un corte de coagulación con esta asa de diatérmica. Hemos resecado la mucosa endoscópica. También existen otras situaciones como la disección submucosa. En la disección submucosa, asimismo, elevamos la mucosa, ¿sí? Inyectando estos agentes para que se puedan elevar y vamos realizando cortes. Doctor, dígame. Perdón que estaba levantando la mano y creo que no se ve. Perdón, disculpe, es que no están viendo las diapositivas.
¿No están viendo? No, Ya. ahorita no. Ay, perdón. Muy bien, ahí sí. Gracias, disculpa. Bueno, gracias por decirme. Bueno, aquí hay algunas variantes para tratar el esófago de Barrett con displasia de alto grado. Tenemos la resección submucosa. ¿Qué hacemos aquí? Elevamos la mucosa al inyectar un agente y luego posteriormente ya esta mucosa elevada la enlazamos o la abrazamos con una asa diatérmica, ¿no? Y realizamos el corte de la lesión en la resección. Obviamente, solo de la mucosa. Hay que inyectar estos líquidos, estos polímeros por debajo de la mucosa, ¿sí? Posteriormente la mucosa se eleva, la abrazamos y realizamos el corte con el asa de polipectomía, ¿sí? Disección submucosa. En la disección submucosa, en cambio, procedemos al corte de la mucosa que está afectada. Igual, elevamos la mucosa al inyectar, ¿no? Podemos ver cómo vamos elevando la mucosa y vamos realizando cortes. Miren cómo se evidencia en la gráfica inferior. Hemos detectado la lesión, hemos realizado una tinción con azul de metileno. Podemos evidenciar de manera exacta dónde están las lesiones, elevamos la mucosa, ¿sí? Y procedemos al corte. Miren cómo se ha desbridado, se ha desmembrado solo parte de la mucosa que ha sido afectada, ¿sí? No sé si pueden observar cómo ya se ha hecho aquí los cortes y se va sacando la mucosa que es afectada, ¿sí? Esa es la disección submucosa. Hablemos de la ablación endoscópica. Existe la ablación por radiofrecuencia. ¿En qué consiste eso? Colocar una sonda, ¿sí?, de ablación, insuflamos la misma y enviamos energía calorífica, ¿sí? Para de esta manera causar una necrosis en las células epiteliales que están afectadas con el esófago de Barrett. Y por último, la crioterapia. ¿Qué es la crioterapia? Es congelar con agentes las células con displasia de alto grado, ¿sí? Es como congelar, no recuerdo muy bien el nombre, que es óxido nitroso, nítrico, con lo cual se puede de alguna manera lograr eliminar, ¿sí?, estas formaciones ya preneoplásticas. Todas estas son opciones válidas para poder eliminar de alguna manera el esófago de Barrett con displasia de alto grado. De todas ellas, las que más se utilizan, las que tienen mejores réditos, las que tienen gran sensibilidad y especificidad son las primeras, la resección mucosa y la disección submucosa. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Está entendido? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Indicada en pacientes, sobre todo con un mínimo riesgo quirúrgico, porque imagínense, hay que realizar una esofagerectomía, ¿sí? Se debe resecar una parte del esófago. Sobre todo se debe realizar en aquellos pacientes, indicada, ¿no?, en pacientes con displasia de alto grado con afectación mucosa, ¿sí? La mortalidad oscila en centros de alta experiencia que realizan o que tienen un buen entrenamiento en ese tipo de intervenciones, es de 3 a 5%, ¿sí? Complicaciones de esta cirugía, algunas no, como las fugas, las estenosis, la neumonía o la infección de la herida, ¿no? Además, el tratamiento quirúrgico es la única terapia para la displasia de alto grado, ¿no?, ya que se elimina obviamente todo el tejido neoplásico, junto con cualquier otra neoplasia maligna, e inclusive se puede resecar los ganglios regionales. Entonces, el tratamiento de esófago de Barrett sin displasia o con displasia de bajo grado, haciendo un resumen: medidas higiénico-dietéticas para evitar reflujo, IVP a dosis dobles, procinéticos, ¿sí? La displasia, en cambio, el esófago de Barrett con displasia de alto grado,
Obviamente hay un riesgo ya inminente de formar un adenocarcinoma y se debe considerar la terapia endoscópica o la quirúrgica. ¿Sí? Eso. ¿Preguntas? No, doctor. Muy bien, como podemos ver, el esófago de Barrett es una consecuencia de reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett con displasia de bajo, o mejor dicho, con displasia de alto grado, y es un paso a formarse un adenocarcinoma. Sí, por eso es recomendable hacer todos estos screenings con las endoscopías que estábamos mencionando. ¿Sí? Muy importante, el diagnóstico del esófago de Barrett es endoscópico. Vemos las formaciones o la sospecha de Barrett mediante histología, reconfirmamos el mismo, ¿no? Es una metaplasia, eso es el Barrett. Y el tratamiento, tratar el reflujo, medidas higiénico-dietéticas, los IVP a dosis dobles y los procinéticos, ¿no? Y los tratamientos para la displasia de alto grado, endoscópicos y por último la cirugía. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la acalasia. Concepto de acalasia, ¿alguien me puede ayudar? Yo, doctor. Bueno, se mencionaba que la... Por favor, prendiendo la cámara, por favor, prendan todas las cámaras para verlo, ¿sí? Tengan la bondad, prendan todas las cámaras. Y levantando la mano para cualquier respuesta. Juan Ramiro, ¿no? Sí, doctor. A ver, Juan Ramiro, dígame, ¿qué entiende por acalasia? De lo que yo entendía era que esta es una patología en la cual es principalmente motora y existía un fallo en la relajación del esfínter esofágico inferior, y la cual a su vez podía estar acompañada con una peristalsis esofágica y podía ser causada ya sea por una infiltración inflamatoria. Ya, muy bien, gracias. A ver, Victoria Romero. ¿Está Victoria? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria, ¿cuáles son los síntomas que pueden producir una acalasia? Algunos síntomas que puede producir está, por ejemplo, la disfagia. También... Doctor, si me escuchas, que se está deteniendo mucho el video, no sé. Sí, yo la escucho muy bien. Sí, siga, por favor. Ya, también puede producir regurgitación. Ya. También dolor torácico retroesternal. Muy bien. Ok, gracias. Antes de hablar de la acalasia está encasillada dentro de los trastornos motores del esófago, ¿no? Hay algunos trastornos motores, aparte de la acalasia, solo los voy a enumerar, ¿no? Como el trastorno al flujo de la unión esófago-gástrica, el espasmo esofágico difuso distal, el esófago hipercontráctil, la aperistalsis esofágica y alteraciones menores de la peristalsis. ¿Sí? Entonces, la acalasia, de acuerdo a la clasificación de Chicago, es un trastorno motor primario. Muy bien, hemos partido de ahí. ¿Sí? Entonces, se caracteriza ¿por qué la acalasia? Porque hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿sí? El cual es incapaz de relajarse, de abrirse para que pasen los alimentos, ¿sí? Asimismo, se puede presentar una aperistalsis del esófago, sobre todo, bueno, que afecta al músculo liso de este órgano, ¿no? Al no relajarse adecuadamente este esfínter inferior para que pasen los alimentos, vamos a tener una obstrucción al vaciamiento gástrico. En el esófago se van a acumular los alimentos y también secreciones propias del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, este esófago se va a dilatar. No va a haber paso del contenido de alimentos hacia el estómago, porque está contraído el esfínter esofágico inferior. Epidemiología, afecta igual a hombres y a mujeres.
existen una mayor incidencia a los 70 años de edad, es decir, en pacientes adultos mayores o que tengan algún tipo de comorbilidades, y una mayor incidencia entre los 20 y 40 años de edad, ¿sí? Y el riesgo de desarrollar algún tipo de adenocarcinoma del esófago es bajo. Bueno, hablemos un poco de la epidemiología. Perdón, de la etiología. ¿Recuerdan los plexos que hablábamos cuando hacíamos esta breve introducción a la anatomía y la histología del esófago? ¿Recuerdan esos plexos? ¿Alguien me puede hacer un recuento de eso? ¿Cuáles eran los plexos? ¿Y a qué nivel están localizados? Creo que estaba el plexo de Auerbach y también el plexo de Meissner. Entonces el de Meissner, por ejemplo, estaba en la submucosa y en cambio el de Auerbach estaba entre las dos capas de músculo del esófago, entre ellas. Muy bien, exacto. Esas son las que van a intervenir básicamente en la motilidad, ¿sí? Ahora, existe una lesión, sobre todo en la inervación de la musculatura lisa del esófago, ¿sí? Ahora, ¿en qué circunstancias se puede dar? Lo que dice la diapositiva. En un individuo genéticamente predispuesto a la infección por varios agentes, por varios agentes infecciosos, sea porque herpes virus, citomegalovirus, varicela herpes zóster, todos aquellos que generan una respuesta inmune, una respuesta inmune cruzada, pueden afectar las células ganglionares del plexo de Auerbach, con la siguiente destrucción de las mismas, ¿sí? Entonces va a existir una reducción en el número de estas células ganglionares inhibitores del plexo amientérico y van a producir un desbalance de neurotransmisores. Va a aumentar la acetilcolina de la sustancia P y va a disminuir el óxido nítrico, ¿sí? Que van a producir a su vez una hipertonía y una falta de relajación del esfínter inferior. Estas por lo general son las posibles causas que pueden originar el esófago de Barré, ¿no? Entonces va a existir una reacción cruzada inmunitaria a nivel del plexo amientérico, ¿no? Sobre todo en esta zona vamos a encontrar linfocitos T citotóxicos, como por ejemplo los CD3, los CD4, un número también variable de células inflamatorias como los eosinófilos, los mastocitos, en último grado toda esta gran reacción inflamatoria que va a provocar la pérdida de las células ganglionares, ¿sí? Que se encuentran a nivel de este plexo. Y obviamente se va a producir una fibrosis. Entonces va a existir o se va a presentar, o la motilidad va a ser desordenada, que suele caracterizar a la calasia principalmente por la célula, por la pérdida de esas neuronas inhibitorias dentro de la pared del esófago. Y como consecuencia se evidencia o se desarrolla la pérdida de inervación inhibitoria en el esfínter esofágico inferior. Con esto, ¿qué quiere decir? No se va a relajar, va a aumentar la presión y por último no va a permitir el paso de los alimentos. Ahora, de manera sistemática se ha clasificado a la calasia en acalasia primaria o idiopática y en una acalasia secundaria o pseudocalasia. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? La primaria. Como es un trastorno motor, el examen que nos permite medir adecuadamente la motilidad es la manometría de alta resolución que hoy en día se utiliza. La manometría de alta resolución, ¿qué nos dice? Que puede clasificar a la calasia primaria en tres tipos. La tipo 1, que es la clásica, en la cual el cuerpo esofágico tiene una mínima contractividad, es decir, una mínima presurización esofágica. ¿Qué quiere decir presurización? Una mínima forma, una mínima intensidad de desplazar los alimentos por el cuerpo esofágico. Un tipo 2 en la cual la deglución genera una rápida presurización esofágica. Y 3, una tipo de acalasia primaria que es espástica, ¿sí? Con contracciones no peristálticas, sobre todo en la parte final del esófago. Esto es solo una clasificación manométrica que da la calasia primaria. Yo les menciono solo para que tengan en cuenta. Ahora, la calasia secundaria o pseudocalasia, como concepto tenemos que imita
clínicamente, radiológica y manométricamente a la acalasia idiopática o primaria. Lo imitan. Pero no es una acalasia franca, ¿sí? Pseudoacalasia es una falsa acalasia. No sé si más o menos me hago entender. ¿Qué situaciones pueden imitar o producir esta pseudoacalasia? Hay patologías tumorales y no tumorales. Las no tumorales, enfermedad de Chagas, amiloidosis, sarcoidosis, esofagitis eosinofílica, diabetes mellitus, el síndrome de Sjögren, la neurofibromatosis, la pseudoobstrucción intestinal y trastornos post-vagotomía quirúrgica. Los tumorales, el adenocarcinoma del techo gástrico, el carcinoma epidemioide del esófago, el linfoma, el cáncer de pulmón, páncreas, colon, el linfangioma esofágico, y el mesotelioma pleural y peritoneal. Todas estas circunstancias pueden imitar a una acalasia, ¿sí? Porque pueden dar los mismos síntomas, ¿sí? Ahora sí, hablemos de las manifestaciones clínicas de una acalasia. La disfagia predominante, ¿sí? 95% sólidos, 60% líquidos, es progresivo. Ojo, eso tienen que tener en cuenta. ¿Recuerdan cómo era cuando hablábamos de disfagia, cuando era progresivo y cuando era intermitente? En este caso, no es intermitente, es un poco progresiva. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Verán, no siempre una disfagia orgánica va a ser progresiva. También puede tener un componente funcional. Por eso quiero hacerles tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta esto. Regurgitaciones en un 60-80%, dolor torácico de objeto external, pérdida de peso, algún tipo de aspiración broncopulmonar y pirosis. ¿Alguien me puede decir cuáles eran los dos síntomas predominantes de reflujo gastroesofágico? La pirosis y la regurgitación. Y acá, en cambio, aparte de la regurgitación, la disfagia. Ojo, hay una pequeña diferencia. Por si acaso tomemos un caso clínico de acalasia o ERGE, ¿no? Y digamos, no sé, paciente de tantos años que presenta pirosis de regurgitación, etc. Desde ahí ya nos vamos orientando. En el reflujo es la pirosis y la regurgitación, acá la disfagia y la regurgitación. Ojo, como síntomas predominantes, ¿sí? El diagnóstico. Como les mencioné en algún momento dado, en todo diagnóstico hay que organizarnos, ¿sí? No sé, diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, endoscópico, no sé, manométrico, de imagen, no sé, como ustedes quieran, hay que organizarse. Asimismo, en la acalasia nos vamos a organizar. Vamos a pedir una RX siempre de tórax, tránsito varietado de esófago, una endoscopía y la manometría, que es el examen de elección. ¿Por qué? Porque es un trastorno motor. Ahora, la RX de tórax simple nos sirve solo cuando ya la enfermedad esté evolucionada y nos da determinadas características radiológicas, ¿no? ¿Qué podemos observar? Se puede evidenciar una dilatación esofágica con ausencia de la cámara gástrica, ¿sí? Solo en casos avanzados, ¿sí? También se puede observar un ensanchamiento del mediastino, niveles hidroaéreos y ausencia de la cámara, como les mencionaba. Entonces, la RX siempre de tórax solo nos sirve cuando ya hay estas lesiones avanzadas, ¿no? Ahora, el tránsito varietado de esófago, como ya lo habíamos estudiado, está dentro de los elementos de estudio de los pacientes con disfagia, ¿no? Lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, va a ser, o lo podemos utilizar como un examen de screening inicial en fases iniciales de la acalasia. Puede ser normal. No podemos ver ningún signo, ¿no? Pero en estados avanzados podemos encontrar ya, como se observa en la gráfica, una gran dilatación del esófago, llamado el megaesófago, mayor a 6 centímetros, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Obviamente por la gran retención de alimentos y secreciones que no pasan, ¿sí?
y va a evidenciar en la imagen del tránsito varietado un extremo distal uniformemente afilado, ¿sí? Con patrón mucoso normal. ¿Cómo se denomina esta imagen? En pico de ave, ¿sí? Afilamiento que hay del vario. No sé si puede observar. Entonces, en el tránsito varietado, en casos de carencia avanzada, mega esófago e imagen en pico de ave. Ahora, ¿cómo encontramos en la endoscopia digestiva alta? Obviamente, va a ser un esófago dilatado, porque el esfínter esofágico inferior está contraído, ¿no? Vamos al pasar con el equipo de endoscopía. Ojo, esto es el extremo distal del esófago. En la parte inferior encontramos la unión esófago-gástrica y la línea Z es cerrado, ¿no? Está cerrado, pero mediante endoscopía podemos pasar, realizando una ligera presión sobre esta porción distal, podemos pasar hacia la cámara gástrica. Ojo, no quiere decir que con la calasia es como una obstrucción que no podemos pasar con el equipo. No, podemos pasar, ¿sí? Se puede en algunas circunstancias en la endoscopía detectar divertículos, hernias diatales, friabilidad extensa de la mucosa, y también en algunas circunstancias se pueden formar ulceraciones. ¿Por qué? Porque miren en la gráfica superior, hay una retención, una estasis de los alimentos que pueden provocar algún tipo de erosión y de ulceración. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en endoscopía? Una dilatación del esófago. También la mucosa es friable. ¿Qué quiere decir friable? Es una mucosa muy enrojecida, que tan solo con el roce del equipo de la mucosa puede crear algún grado de sangrado, ¿sí? Y la manometría, que es el examen de elección. ¿Cómo se realiza la manometría? O sea, como está en la gráfica, se coloca una sonda transnasal, ¿sí? Una vez en que se introduce esta cánula, se realiza un posicionamiento del catéter, fijándolo hacia el esfínter esofágico inferior. Luego se miden las presiones basales de los esfínteres con un software, ¿no? Y vamos midiendo las ondas de peristalsis. Ahora, la manometría, como estamos hablando, es el examen de elección para el diagnóstico de la calasia, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en la manometría? Podemos encontrar patrones de relajación incompleta o ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior durante la devolución. Podemos encontrar una peristalsis del cuerpo esofágico, no hay mayor contractibilidad, y obviamente un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Esto último que no va a permitir que se relaje adecuadamente para que pasen los alimentos, ¿no? Ahora, existen dos tipos de manometría, la convencional y la de alta resolución. En la actualidad, si la poseemos, se debe realizar la de alta resolución, y la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico está comprendida entre un 98 a un 96% respectivamente. Ahora, lo de la manometría, no en todos los hospitales hay. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Loja, hasta donde yo sé, no la realizan, ¿sí? Ahora, para hacer un diagnóstico de acalasia es muy necesario ese examen. Obviamente, el examen radiológico varietado y la endoscopía de alguna manera nos pueden servir para tener una idea de esa situación, pero la manometría va a ser como el examen que nos ayude, o el paso final que nos ayude a confirmar el diagnóstico. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Entiende lo de acalasia? Sí, doctor, está claro. Vamos ahí. Tratamiento. Ojo, es una lesión nerviosa degenerativa irreversible. Todas estas neuronas que perdimos en el plexo mientérico de Auerbach no se puede recuperar, ¿sí? El tratamiento en la acalasia va dirigido ¿a qué? A mejorar los síntomas y prevenir complicaciones. Asimismo, como en todas las patologías, hay que orientarnos al hablar de tratamiento. En
en gastroenterología hablamos de tratamiento farmacológico, endoscópico y quirúrgico al hablar de la acalasia. El tratamiento farmacológico en la actualidad para la acalasia no ha tenido muy buenos réditos terapéuticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene buena sensibilidad para estos tratamientos, la duración es corta, por eso en la actualidad casi no se lo utiliza. Pero para que sepan y tengan una idea, se utiliza el nitrato de cisorvide, ¿sí? de 5 a 20 miligramos y se administra unos minutos antes de las comidas. ¿Cuál es la principal función de este tratamiento farmacológico? Disminuir la presión del esfínter esofágico inferior para que se relaje y puedan pasar los alimentos, ¿no? Ahora, también se puede utilizar bloqueadores de los canales de calcio, sobre todo evitar el uso de la nifedipina, que puede causar hipotensión grave. Bueno, tratamiento farmacológico no tiene muy buenos réditos y no se lo utiliza. Hablemos un poco del tratamiento endoscópico. Existen algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la inyección de una toxina botulínica, ¿sí? La cual nos permite de alguna manera relajar lo que es la musculatura del esfínter esofágico inferior. Se llega con el equipo de endoscopía y mediante una aguja se va aplicando estos polímeros o agentes de carga, ¿sí? Pero tiene muy poca sensibilidad, ¿sí? El 50% de los pacientes requieren un nuevo tratamiento después de 6 a 12 meses, o sea, una nueva sesión de inyección de esta toxina botulínica, ¿sí? Y las recaídas son más frecuentes, por lo que no se lo utiliza tampoco de una manera muy frecuente, porque no tiene muy buenas respuestas, ¿no? Entonces, otro tratamiento endoscópico para la acalasia, la dilatación endoscópica. Vamos a utilizar un dilatador como un globo, ¿sí? Llegamos, miren esta gráfica. Llegamos al esfínter esofágico inferior e insuflamos este globo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la insuflación o de esta dilatación? Desprender las fibras musculares del esfínter inferior, esofágico inferior, para que se pueda hacer más permeable, ¿sí? Lo malo de la dilatación, que requiere múltiples sesiones endoscópicas cada 2-3 meses, hay que estar realizando esta dilatación neumática, ¿sí? Miren, es como una especie de un globo que se insufla o se infla, ¿no? Un dilatador, ¿no? También se pueden colocar prótesis autoexpandibles metálicas o plásticas, con lo que nos pueden servir para de alguna manera hacer más permeable el esfínter esofágico inferior. Pero antes de colocar una prótesis debemos de dilatar, ¿no? Debemos romper o desmembrar estas fibras musculares inferiores del esfínter inferior. Ahora, también existe un tratamiento denominado la miotomía endoscópica peroral. Esta se le realiza en centros de alta experiencia. Es un procedimiento igual endoscópico. Vamos creando como especie de un camino, ¿sí? A través de la mucosa, ¿sí? Vamos creando un camino a través de la mucosa para que de esta manera se haga más permeable al paso de los alimentos. Es como una disección que se va logrando a través de la mucosa, ¿no? Por lo general, ¿cómo se realiza este procedimiento? Se eleva la mucosa, se hace una mucotomía longitudinal, se crea como una especie de un túnel submucoso, ¿sí? Con cierre de la misma posteriormente. Ahora, hablemos del tratamiento quirúrgico en la acalasia, que es el tratamiento de elección, ¿sí? Se va a realizar la miotomía de Heller con funduplicatura parcial antirreflujo, ¿sí? Se realiza de manera laparoscópica y se hace una sección longitudinal del esfínter esofágico inferior, ¿sí? ¿Por qué hacemos una funduplicatura? Porque podemos abrir un gran espacio por este esfínter para que pasen los alimentos, pero si es
un corte muy grande, vamos a tener un esfínter totalmente abierto, ¿no? Y vuelta se van a refluir los alimentos. Entonces, por eso se realiza el corte y un poco se realiza la fundoplicatura para que no sea una gran vía abierta ahí para el reflujo. Entonces, el tratamiento de elección en la calasia, el quirúrgico. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Un temita más. Bueno, hasta donde avancemos, ¿no? Cáncer de esófago nos falta, ¿no? Hasta donde hemos visto todo esto, ¿cuáles son factores de riesgo para la formación de un cáncer esofágico? Se puede asociar lo que es el esófago de Barrett, en especial con presencia de displasia, porque uno de los tipos de cáncer esofágico es un adenocarcinoma, entonces se puede asociar con esto. ¿Cuál es el otro tipo? Ya, muy bien, ¿cuál es el otro tipo de cáncer esofágico? Ya dijo el adenocarcinoma. Hay ¿Cuál el es el otro tipo? adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Muy bien. Entonces, es esófago de Barrett. Muy bien. ¿Alguien otro factor de riesgo? Los hábitos, el tabaco y el alcohol también, la dieta. Muy bien. ¿Otro factor de riesgo? Sí, también podría ser lo que es la edad e incluso hasta el género del paciente. La edad y el género. ¿Edad a partir de qué edad? O sea, principalmente por lo que se dice que la probabilidad de padecer cáncer va a aumentar con la edad. Me imagino que esto debe ser también así mismo respecto a los hábitos y a los hábitos que puede también adquirir y a la obesidad que también una persona con mayor edad es más propensa a desarrollar. Bueno, es válido. ¿Alguien más? También nos hablaba acerca de la radioterapia. Que, bueno, cuando esto se puede dar en pacientes que hayan tenido antes tratamiento por otro cáncer, por ejemplo, en las mujeres en el cáncer de mama. Ya. Por favor, siempre levantando las manos vamos a participar, ¿sí? Ok, gracias. Es válido. ¿Algo más? Sí, doc, también puede ser por enfermedad por reflujo esofágico. El reflujo. Muy bien. Vamos a ver. Dígame, a mí. Vamos por hacerle una pregunta. En caso de personas que tengan, por ejemplo, trastornos como la bulimia, también podrían presentar esofagitis y seguir esta cadena que hablamos anteriormente, como en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Al inducirse que los vómitos, ¿me estás refiriendo? Uh-huh. Sí. Obviamente. Alimento con ácido, es que el ácido va con los alimentos. Llega a los alimentos al estómago y no se va a refluir solo el alimento, también va a ir el ácido que se encuentra en el estómago. Entonces sí se puede dar. Muy buena acotación, puede darse. Muy bien, continuamos. Cáncer de esófago, 8º cáncer más frecuente en el mundo. Relación hombre-mujer, más frecuente en los hombres. ¿Será porque somos más descuidados en los hábitos? Puede ser. El riesgo aumenta con la edad, una media a los 67, 70 años. El 90% de los tumores malignos son adenocarcinoma o el carcinoma escamoso, como dijo su compañera. Y en raras ocasiones podemos observar otros tipos de carcinomas como melanomas, leiomyosarcomas,
carcinoides, linfomas, que se pueden en algún momento dado asentar en la pared esofágica, pero no es la regla, no es común. Siempre adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Aquí podemos observar cómo se pueden clasificar los tumores de manera general en el esófago. Yo lo he ordenado en epiteliales y no epiteliales. En los epiteliales tenemos el carcinoma epidermoide, que puede ser in situ, superficiales, que pueden comprender la mucosa, la submucosa o infiltrantes, y el adenocarcinoma. Otros epiteliales, como el carcinoma fusocelular, de células pequeñas, etcétera, que no es muy frecuente. Y menos aún los no epiteliales, como el melanoma, el GIS y el leiomyosarcoma. ¿Qué quiero decir esto en esta clasificación? Que todo es, que la gran mayoría es adenocarcinoma y carcinoma epidermoide. Factores de riesgo. Hay factores de riesgo generales para los tumores del esófago, como el tabaco, la radioterapia que decían su compañero, especialmente en las mujeres cuando están sometidas a algún tipo de tratamiento para el cáncer de mama. Ahora, hablemos de los factores de riesgo para el carcinoma escamoso. Tenemos uno, la irritación crónica, es decir, la ingesta importante de alcohol en combinación con el tabaco. Se aumenta el riesgo de desarrollar ese tipo de carcinoma. Así también, si está asociado, por ejemplo, a neoplasias de cabeza o cuello, puede contribuir como un factor de riesgo. También tenemos una enfermedad muy rara que es la tilosis o el queratoderma palmoplantar no epidermolítico, que es una enfermedad muy rara que puede de alguna manera poseer algún tipo de predisposición genética. Otros factores de riesgo, la dieta pobre en verduras, vegetales frescos, ¿no? Ya que existe un déficit de vitamina A, de riboflavina, que son de alguna manera elementos que nos ayudan a contrarrestar los factores de riesgo para la formación de un carcinoma escamoso. También existe otra patología o síndrome de Pleuven-Pinson, que es una patología en la cual los pacientes por lo generalmente se quejan de disfagia, hay algún tipo de anemia ferropénica. Al examen físico suelen tener los pacientes las uñas de las manos con una especie de videoreloj, ¿sí? Y el estatus social, sobre todo si es estatus económico bajo, ¿no? Hablemos del adenocarcinoma. Todo lo que hemos dicho son factores de riesgo para el carcinoma escamoso. Hablemos del adenocarcinoma. Lo que decía su compañera, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo. ¿Por qué? Por todo lo que estábamos hablando, el esofagitis, el esófago de Barrett, con displasia de bajo, de alto grado, ¿no? Más frecuente en el sexo masculino que en las mujeres. La obesidad es un factor de riesgo ya que incrementa la presión intraabdominal y obviamente se van a producir episodios de reflujo, ¿no? El esófago de Barrett, que ya lo hemos hablado, sí, desde 30 a 125 veces superior a la población sana. Y también factores genéticos en los cuales se han identificado diversos genes potencialmente malignos, como los que se ven en la gráfica, y otras pérdidas y ganancias cromosómicas, ¿no? Una vez más, no me canso a repetir este algoritmo, ¿no? Que lo vimos en el esófago de Barrett, en la cual todo empieza con el reflujo gastroesofágico, con la metaplasia o esófago de Barrett en el esófago distal y su displasia de bajo y alto grado y de adenocarcinoma, ¿no? Aquí en este cuadro podemos observar también cómo se dividen algunos factores de riesgo que hemos mencionado ya. En el carcinoma, el cáncer epidermoide también existe el déficit de estado nutricional,
En el adenocarcinoma el estado nutricional es conservado óptimo, ¿sí? En el cáncer de epidermoide puede haber esofagitis crónica, atrofia, displasia. En el adenocarcinoma puede haber, o sea, se puede acentuar mucho más lo que es la metaplasia o el esófago de Barrett con todas sus evoluciones hacia el carcinoma. En el cáncer de epidermoide, el tabaco, el alcohol, factor de riesgo. En el adenocarcinoma, además del alcohol, tenemos alergia y la obesidad. El cáncer de epidermoide se puede localizar el 45%, perdón, el 48% en el esófago distal, el 42% en el esófago medio, el 10% en el proximal, ¿sí? Al hablar del esófago, ya no carcinoma, el 95% esófago distal. En el carcinoma epidermoide, el cardias del estómago puede estar libre y en el adenocarcinoma puede estar comprometido. Entre los dos tipos de carcinomas, el que está en franco ascenso es el adenocarcinoma, comparado con el epidermoide. Muy bien. Vamos a quedar hasta ahí, ¿les parece? Porque ya van a ser Tenemos otra clase, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a quedar ahí esto y vamos a ver un caso clínico. Voy a dar un caso clínico para ver si se nos ha quedado o algo. Sí. Muy bien. En cuanto a lo de endoscopía, para que vayan los que no están en las rotaciones, de aquí, ¿quién va a rotar en Emanuel Ignacio conmigo? Ahora creo que está, Milena, creo que está ahora, ¿no? Sí, doc, Milena, Thaís y Diego, Leonardo. ¿Diego? Diego Sarabur. ¿Dónde está Diego? Diego. Doctor, sí, hola, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana lo esperamos, Diego, ¿ya? En el hospital. Claro, doc. Muy bien. Entonces, ¿qué día pueden? El lunes, supongo yo. Me supongo que el lunes. Los lunes. ¿O no? En la mañana. Bueno, eso no es obligatorio. O sea, el que quiere es para ir a ver, ¿no? El que no, tampoco no les voy a decir, vayan, que les voy a calificar. Claro, pero sí, pónganse de acuerdo con el presidente en orden de lista. El lunes, tres pacientes, 3 estudiantes. Solo es una media hora, una hora para que vean cómo es una endoscopía. No es obligatorio, si no es obligatorio. Solo para que vean como interés. Sí, el presidente es Leonardo, ¿no? Sí, doctor. Ya, hay, por orden de lista, y me hace pasar el listado y el lunes a cualquier hora de la mañana, por lo general, a partir de las 9 hasta las 11, yo les puedo ayudar para que vean un procedimiento endoscópico. Es muy importante, ¿saben por qué? Porque una interna, ese internado que empezó recién, hace un mes, 2 meses, en un pase de visita dijo que mediante la endoscopía se puede ver el hígado, mediante una endoscopía. Sinceramente, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede ver o no? ¿Qué dice María José? ¿Se puede ver? ¿Una parte del hígado por lo menos? No se puede ver. Créanme que ese reto casi me desmayo yo, sinceramente. No es de esta universidad, pero hay que saber un poquito, tener sentido común, ¿no? Si uno no sabe, es mejor decir no sé. Sí, no sé, es mejor decir no sé, que te llame la atención por no saber es mucho mejor, porque uno está aprendiendo. Pero inventarse las cosas por sacárselas, eso es peor. Quedar mal, eso es peor. ¿Sí? Me avisan nomás, pasen muy bien, hasta luego. Doc, una preguntita, por favor. Es que verá, los lunes de 7 a 10 tenemos otra materia. Entonces no podemos, tal vez, hay otra hora, más o menos, porque estamos ocupados de 7 hasta las 10, más o menos. No creo que, o sea, de 10:30 a 11 por ver algo, porque créanme que yo a las 12 ya bajo la consulta. 11:30 prácticamente ya no tengo procedimientos ya bajo a la consulta. Eso es un poquito complejo. Yo en la mañana nomás puedo ayudarles.